Buenas noches, chicos. Hoy que todavía me siento con ánimos de explicaros algunas cosas, este tema de este nuestro santo oficio da para muchísimos programas y para muchísimos vídeos. Y hoy no vamos a hacer ninguna lámina, pero nos vamos a centrar prácticamente en un tema que también creo que es un gran desconocido. Y lo digo así de claro, así de alto. Bueno, antes de todo, quiero saludar y quiero saludar sobre todo a los chavales de los institutos, a los profesores y a los compañeros que sé que me están viendo, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar también acordarnos de los usuarios avanzados, que bueno, que son muchos y nos están viendo también. Bien, vamos a tomarnos algo. Bien, vamos a hablar de las bornas de conexión, ese, ese gran desconocido. Y lo digo así de claro. Puede sonar sarcástico, puede sonar a broma, pero es así, chicos. Es un gran desconocido, porque muchos compañeros no conocen los tipos de bornas que hay, pero no solamente porque no los conozcan o porque no se conocen, sino porque hay algunas que son realmente invasivas e intrusivas con los cables. Y me voy a explicar y lo voy a demostrar. Y hay algunos fabricantes bueno, que creo que o se ponen las pilas o, o quedará, o quedarán en el recuerdo. Y ya veréis por qué lo digo. Ya veréis por qué lo digo. Lo voy a explicar y lo voy a demostrar. Como siempre hago, lo voy a demostrar. Mm, Como siempre os digo, he intentado buscar por la red lo que os voy a mostrar y no he visto absolutamente nada. Fijaros que estamos hablando de un tema aparentemente sencillo, que son las bornas de conexión. Y ya veréis por qué os lo digo. También quiero mandar un saludo a un compañero de un grupo de Telegram que se llama Julio, que me ha propuesto el tema y la verdad que me ha motivado para hacerlo. Y he estado dándole vueltas esta tarde en de qué manera podría enfocarlo. Creo que ya más o menos tengo la manera de enfocarlo para que se pueda entender lo que os quiero decir. Bien, bornas hay de muchos tipos. Bornas, clemas, regletas, bornas con patas, bornas de carril. Bien, lo que normalmente se conoce por regleta o clema es esto. Una ficha de conexión, vamos a llamarlo así. Está compuesta de, está compuesta de dos tornillos, ¿de acuerdo? Y, y aprisionan el cable. Eh, por la manera que aprisionan en el cable, vamos a hacer las diferentes distinciones de bornas. Quiero decir que por su manera de comprimir y apretar el cable y aprisionar el cable, hay un tipo de bornas que son más o menos, unas que son menos invasivas y otras que son más invasivas. Bien, empecemos por las regletas o fichas o clemas. Las clemas están compuestas de dos tornillos. Si yo cojo, por ejemplo,
Pues yo cojo dos cables, ¿de acuerdo? Lo retuerzo un poco y cojo una ficha de conexión, aprieto Veréis que estoy diciendo, que estoy empezando de una manera muy obvia, pero ya veréis que la cosa se irá complicando. Ya veréis lo que dan de sí las fichas de conexión. Os vais a llevar las manos a la cabeza luego. Bien, aquí tendríamos dos cables de 2,5 conectados en una clema, una ficha, ¿bien? Una borna, una ficha, vamos a llamarle ficha o clema de conexión. Este tipo de fichas de conexión realmente tiene un problema. Bueno, tiene varios. Tecox, una casa española ubicada en esta empresa en Asturias, diseñó unas fichas de conexión igual que estas, prácticamente, con dos o tres diferencias. Primero, que la boca donde se introducen los cables es más ancha, es más profunda y quedan los cables, como se dice, embocados dentro. Luego le introdujo una tapa posterior para que no pudieran salir los cables y la persona que estuviera manipulando la caja no los pudiera tocar. Y luego los cuellos y los tornillos también los realizó de mejor calidad. Pero de allí prácticamente es igual que esta. Es un poco más cara que esta. Evidentemente es de mejor calidad. Pero es ahí donde quiero llegar. Las dos tienen el mismo error. Y os lo voy a explicar. Voy a sacar esto. ¿Veis? El cable como ha quedado machacado. ¿Lo veis? ¿Veis los dos tornillos que han machacado el cable? Bien. Esto es una manera invasiva de conectar dos cables. Porque evidentemente, como veis, estos dos cables, esto no es de recibo. Dos cables que tienen una sección de 2,5 milímetros, nos estamos llevando un montón de venas. Por ejemplo, si nosotros conectamos estos cables mediante dos punteras en una borna de carril, por ejemplo, veis que la borna de carril, la manera de aprisionar el cable es mediante una brida, no es... A ver, el tornillo este hace bajar una pletina que está dentro de esta brida y la pletina lo que hace es compactar el cable, prensarlo, pero el tornillo no está en contacto directo con el cable. No sé si me estoy explicando. Si yo cierro esta... ¿Veis lo que quiero decir? ¿Veis cómo es completamente plano? ¿Veis? La pletina es completamente cuadrada. Y lo que hace es venir la pieza esta en su sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo conecto un cable aquí y otro cable aquí, esto sería una borna de carril, chicos. Suelen ir en los carriles DIN o Omega, los cuadros de maniobra, en los cuadros de contadores, ¿de acuerdo? Bien, esto es la mejor manera de conectar dos cables. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando nosotros sacamos esto, ¿veis? Está perfecto. No lo ha
mordido ni lo ha estropeado. Por lo tanto, el contacto sigue manteniendo toda su sección. En este caso estamos hablando de 10 milímetros y mantiene toda su sección. ¿Por qué? Porque la brida lo ha aprisionado. El sistema de brida es el mejor sistema que hay para unir dos cables actualmente. Esto se llamaría una brida, un perrillo, una brida, para conectar un cable de tierra, y su sistema es exactamente el mismo. Son dos pletinas que bajan. Aquí iría la pica a tierra, pero realmente lo que está aprisionando el cable son estas dos bridas. Por lo tanto, no lo machacaría, simplemente lo comprimiría. Si vosotros luego sacáis el cable de 35 o 16 de aquí, saldría completamente intacto, sin estropearse, sin mellarse, sin nada en absoluto. Este sistema es el adoptado por todas las compañías eléctricas. En todos los cuadros de contadores, de CGPs, donde se conecten cables de medida, donde se conecten servicios a usuarios, todos los cuadros de cualquier tipo, incluso en los cuadros industriales, se conecta este tipo de borna, ¿correcto? Y este tipo de borna es la mejor que hay del mundo. Ahora mismo es lo mejor que hay. Tiene una pletina de conexión y conecta los dos cables. Esto, en una derivación individual, cuando nosotros venimos, directamente conectaríamos este cable, por ejemplo, a un magnetotérmico que tiene la protección, tiene el mismo sistema de brida. ¿Veis? Tiene el mismo sistema de brida. No es un tornillo que baja, es una brida que abraza el cable. Y en este caso, si nosotros cogemos la puntera, pues exactamente igual, el cable no se estropearía ni se mordería y quedaría perfectamente repartida toda la intensidad por toda la punta del terminal. Bien, este es el sistema, ya os digo, el mejor y el más extendido y el más seguro. Y es el que yo recomiendo. Sí o sí. Antiguamente, bueno, y hoy en día todavía, existen las bornas. Estas se llaman de muchísimas maneras. No le voy a dar ningún nombre. Yo las llamo bornas con patas o aéreas. Es un sistema parecido. ¿Por qué? Antiguamente, este sistema de bornas venían en las cajas de derivación de las escaleras donde se repartía en forma de árbol hacia todos los pisos. Y es un sistema también muy fiable. Yo lo he visto y he visto cajas de conexión de este tipo con 25, 30, 40, 50, 60 años y los cables están perfectamente, ¿veis? Si yo cojo estos dos cables, los uno por aquí, este es otro sistema también muy bueno también. ¿Veis que baja aquí una especie de pieza? Es un sistema más antiguo, pero también muy bueno, donde realmente baja la pieza, aprietas, quedarían los dos cables. ¿Veis? Si ahora esto lo podemos apretar, y la ventaja que tiene que esto lo podemos apretar con una llave, unos pelícanos o con un destornillador plano. Lo suyo es apretarlo con unas llaves de pelícanos. Y suelen llevar dos tornillos para que los podamos fijar a la caja y podemos fijar una, dos y tres bornas RST o L1, L2, L3 y el neutro. Y aquí es donde se conectaban en una línea que antiguamente se pasaba por la escalera, por los servicios comunes, y todos los pisos iban conectados a esta línea. Y esta línea iba de mayor a menor, iba decreciendo. Y entonces todos los abonados se iban conectando y cada abonado tenía su contador. Bien, eso era antiguamente. Hoy en día ya las derivaciones individuales bajan todas a los cuartos de contadores y se conectan mediante este tipo de bornas. De este tipo de bornas hay de muchas marcas. Weissmuller es la que todo el mundo conoce en todo el mundo, es de lo mejor que hay, pero bueno, hay Legrand y hay muchísimas marcas que lo siguen tocando. Y este tipo de borna también, este tipo de borna todavía se siguen utilizando y yo todavía dispongo en mi caja tipos de bornas estas porque, bueno, muchas veces no tienes carril DIN y muchas veces en una caja de registro te encuentras esto y esto es tan fiable. Esta, por ejemplo, sería de 50. Entonces todos los cables van encima, si veis yo lo saco.
¿Ves? Los cables limpios, completamente su sección. Esto es un cable de 10 milímetros y veis, cable perfectamente, conserva su forma y no se ha machacado ninguna vena. Bien. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ya conocemos las clemas, las fichas de conexión, las bornas de carril y la borna con patas. El futuro chicos, son las conexiones rápidas mediante pletina. Y lo más seguro. Esto, chicos, esto, si apretamos aquí, esto os puedo asegurar que es mejor que el tornillo. Esto es lo mejor que hay. En contra de lo que mucha gente se pueda pensar. Y lo más seguro. Esto sería Simón 27. Esto es la manera mejor de conectar un mecanismo, un interruptor, un enchufe, lo que vosotros queráis, una conmutada. Lo más rápido y lo mejor. La prueba de ello, yo este cable. Perfecto. Perfecto. No ha estropeado el cable. Sigo. Los telefonillos de cierta calidad, de cierto prestigio, Tegui todavía no lo incorpora, pero lo acabará incorporando. ¿Veis? Todo este tipo de bornas, es el mismo tipo de bornas que el de un magnetotérmico. Tienen una especie de brida. Todo este tipo de borna es una borna normalizada. Se utilizan en PLCs, en programadores, en todo tipo de conexiones de aparatos. Es un tipo de borna que está muy normalizada y es una borna que encima de la pletina suele tener un tornillo, pero la brida suele bajar una pletina y la pletina suele comprimir suavemente el cable. Por muy fino que sea el cable, el tornillo jamás lo corta. ¿Por qué? Porque tiene una pletina entre el tornillo y el cable. Entonces esa pletina va bajando y comprime el cable. Es la manera más segura y más eficaz de conectar cualquier aparato. Bien, continuemos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Porque yo siempre quiero llegar a algún sitio. Ya me conocéis la maleta de electricista. Lo habéis visto en algún vídeo que ha tenido bastantes visualizaciones. Yo hace algún tiempo ya os mostré la maleta, el contenido. Bien, vamos a ir a lo que nos pertoca ahora mismo. Al organizador que tengo dentro. ¿Por qué? Bien, ahora lo vais a ver. En este organizador, antiguamente, yo tenía
algunas bornas de conexión, fichas de conexión de este tipo. Pero hace algún tiempo he descubierto, y era reticente, pero he descubierto y me he tenido que rendir ante la evidencia y ante la rapidez y ante la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, muy sencillo. Esto es un tipo de borna rápida, parecida a la que habéis visto en el enchufe y que se llevan utilizando hace muchísimos años. Y que este tipo de bornas se utilizan en el 100%, en infinidad de conectores de calidad, de dispositivos LED, de aparatos, de todo tipo de conexión. Estas bornas, en este caso son de la marca Vago, alemanas, las hay de 2 o 3 modelos. En este caso, me vais a decir, es que son muy caras. Sí, no lo voy a negar. Es que para una obra, sí, es posible que para una obra sí. Bueno, habría que estudiarlo. A mí me gustaría echar números. Y os lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque este tipo de bornas sí son más caras. Pero son 4 veces más rápidas que esta borna. Os lo digo de verdad, es 4 veces más rápido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto acabará vendiéndose en las ferreterías de barrio. Y esto es el futuro, chicos. Esto es el futuro de la conexión. Y os lo voy a demostrar. De este tipo de bornas, normalmente lo importante de estas bornas han bajado muchísimo de precio. Muchísimo. Yo estas bornas las tenía compradas desde el año pasado. Las he empezado a utilizar desde el mes pasado. Han bajado la mitad. El secreto de estas bornas, y os repito, el secreto, antes de que os tiréis y me os tiréis al cuello, estas bornas han bajado muchísimo de precio. Cada vez están bajando más. Tienen muchísima competencia. Estas bornas, en este caso las Vago alemanas, las recomiendo. ¿Por qué? Porque están certificadas y garantizadas por varios laboratorios. Estas bornas aguantan una intensidad de 20 amperios. Pueden trabajar desde cable de 0, lo diré, desde 0,2, o sea, 0,2, literalmente podéis coger el cable de un interfono hasta un cable de 4 milímetros. De sobra. Se pueden seguir llevando en el coche. Yo seguiré llevando esto lo seguiré llevando en el coche, evidentemente. Porque de esto no te puedes desprender. Otra cosa es que yo vaya a comprar de esto en la misma cantidad que he comprado antes. Posiblemente no. Posiblemente las compre a cuentagotas y de alguna medida en concreto. ¿Por qué? Porque, chicos y chavales, me voy a pasar a esto. Y os lo voy a explicar. Es muy sencillo. Estas, si las conseguís a buen precio, al final os salen a cuenta. El tiempo de trabajo es brutal. Este tipo, lo interesante es que normalmente hay kits que te salen muy bien de precio. Pueden venir 30 unidades de cada y te pueden costar 20 euros. Cada vez están bajando más. Las últimas que he comprado me costaron 18 un bote con 30 unidades de cada. Realmente, para lo que yo hago, para reparaciones y para cosas puntuales y esporádicas, ir trabajando, esto es perfecto. Las hay de 2, las hay de 3 para hacer una derivación y las hay de 5. De sobra. Os voy a mostrar cómo funcionan. Algunos me imagino que ya lo sabréis. Lo prácticas que son y lo rápidas que son. O sea, esto en una caja no fue tan fácil empalmar 2 cables. Es más, no tenéis que sacar el destornillador. Podéis trabajar con corriente, con los cables. No tenéis ni que tocarlos. ¿Veis que los cables están perfectamente?
Los introducís aquí. Y ya está, chicos. Ya está. 20 amperios. Una clema, una ficha. ¿Veis? El cable perfectamente abrazado, sin estropearse. Aquí podéis meterle la punta de prueba para comprobar la tensión. Y esto es fantástico. Podéis coger la de 3 y podéis coger la de 5. Os repito, el secreto de esto es intentar conseguir ofertas y packs a muy buen precio. Os repito, os pueden durar muchísimo, realmente. Y si se tiene que hacer una obra, siempre se puede hablar con el distribuidor y se puede presupuestar, decir, mire, voy a hacer todas estas viviendas y lo vamos a hacer con estas fichas de conexión. ¿Cuánto me sale todo? ¿Cuánto me va a tardar un operario en empalmarme todas las cajas? Tiempo y dinero y precio de hora del operario. Si un operario tarda 4 veces menos y no tiene que sacar esto, y con un pelador lo hace en 0, pues entonces los números salen, es así. Y si encima el representante o el distribuidor le hace buen precio para que conecte todo ese edificio con este tipo de fichas, ya ni te cuento. Porque otra cosa, chicos, esto no tiene color. Fijaros en el cable. Niquelado. Niquelado. Perfecto. Esto te permite abrir, comprobar. Esto en 0, un operario conecta. Evidentemente, ¿qué se conectan en las cajas de conexión? Pues muy sencillo, chicos. Los cables de 1,5, los cables de 2,5 para usos varios y para las tomas de zonas húmedas. Y todo lo demás son circuitos que van directamente al cuadro. La línea del vitro, la línea del lavavajillas, la línea del termo, la línea de la lavadora, todo eso va directamente al cuadro. O sea, nos puede quedar una caja de registro niquelada y muy rápida y con todas las líneas que hay que pueden pasar de paso, muchas de ellas, nada más que conectar esto. O sea, ¿qué os quiero decir? Pues os quiero decir que quiero poner otro ejemplo. Esto es un cable rígido. Fijaros, he hecho antes la prueba para que veáis los mordiscos que le pega, los tornillos, y lo que se vea. O sea, nosotros tenemos una caja incluso antigua, en una casa antigua, y tenemos que sacar el cable 2 o 3 veces y tenemos varios cables y los tenemos todos mordidos hasta la mitad. Con esto nosotros conectamos un cable flexible con un cable rígido, que muchas veces hay muchos problemas. El que no ha conectado un cable flexible con un cable rígido no sabe realmente los problemas que hay. Yo me lo encuentro muchísimas veces en las viviendas. ¿Veis? Y con esto no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esto queda perfectamente conectado, porque sirve para conectar cable flexible, cable semirrígido y cable rígido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues muy sencillo, que esto es 4 veces más rápido que esto. Y esto va a tender a desaparecer. O se ponen las pilas, porque evidentemente Tecox no ha adecuado sus bornas con un sistema de pletinas. Ni Tecox ni nadie. Entonces no es de recibo ni estas, ni las más baratas, ni ninguna. Todas, literalmente, todas, se clavan el puñetero tornillo en el cable. Y que me estén oyendo quien me esté oyendo. Y se lo digo directamente. Es el problema que tienen todas las bornas. Pero evidentemente, aunque lo sacasen ahora mismo, estas ya se le han comido el terreno. Estas cada vez son más baratas. Se producen ya en países asiáticos. Las marcas de referencia alemanas evidentemente no se han dormido y van muy deprisa. Ya os he dicho el otro día que el I+D más I, eso se nota muchísimo en las empresas y
Y estas marcas no se duermen. Mirad, chicos. Mirad estos dos cables. Perfectos. No lo ha machacado. Por lo tanto, repito, para el tema de conexionado, abrir, cerrar, comprobar circuitos, conectar, rapidez, esto. Aquí llevo unos conectores que son un pelín más caros, o un pelín, poquitín. Macho y hembra para conectar lo que son la televisión, ¿de acuerdo? Para lo que son los conectores de televisión. No para conectar tipo F, sino para conectar el macho y la hembra de televisión. Bien, pues estos conectores se pela el cable y se enrosca y se conectan en 15 segundos. Hay unos conectores de Televes, que yo ya no los tengo ni por aquí, que los utilizaba hace años, que tienes que quitarle la tapa, tienes que pelarlo, tienes que meterle el tornillo. Cuando le metías el tornillo, el alma del cable se iba machacando. Como te pasaras mucho, lo tenías que volver a cortar, lo tenías que liar, tardabas 2 o 3 minutos en cada conector. Esto, en 5 segundos, lo enroscas y lo conectas. Y te pones a hacer otra cosa en casa al cliente. Y esto es el avance, chicos. Lo que os intento decir, contra esto no se puede luchar. No sé qué contaros más. Aquí tengo otro tipo de conectores que ya me los habéis visto, que son tipo Scotch Lock, ¿de acuerdo? Son de varias medidas y utilizan un tipo de gel. También son un pelín más caros, pero serían para conectar los conectores para cables de telefonía, donde realmente, ya sabéis, ya os he explicado en otro vídeo que los cables de telefonía no se pueden retorcer ni se pueden meter en una ficha de conexión, precisamente porque el tornillo machaca el cablecino y te encuentras con que se parten dentro y luego no te das cuenta. Entonces se utilizan este tipo de conectores también. Es otro avance, contra esto no se puede luchar. Esto echa un gel y se queda el conector perfectamente conectado. Por lo tanto, entiendo que esto y esto ya es el futuro y contra esto no se puede luchar. Es aquí donde yo quería llegar al principio del vídeo y alguno me comentará, es que son muy caros, pero vuelvo a repetir otra vez, son 4 veces más rápidos, lo habéis visto. Son 4 veces más rápidos. El destornillador no te hace falta. Cuando estás encima de una escalera y estás empalmando una pantalla y estás empalmando varios focos, con esto encima de la escalera lo sacas del bolsillito con el pelador, 2 pelados y conectas el foco en 0, y te bajas a otro sitio. Con esto ya tienes que soltar la otra mano, tienes que enganchar. Si trabajas, muchas veces tenemos que trabajar con corriente, tienes que andar enroscando el otro tornillo. En fin, son miles de historias. ¿De acuerdo? Y nada más, chavales. Esto es el futuro y es lo que quería compartir con vosotros. Y que vierais un poco la diferencia entre lo que es, pues eso, pues machacar. Machacar un cable o dejar un cable completamente bien. Imaginaros vosotros una casa con infinidad de conexiones y que estáis pagando un dineral por ella, y que si domótica, que si conectores, que si leches, y andamos pues con tornillos, machacando todos los cables y tal. Entonces, pues esto es el futuro. Los cables, como bien os he dicho, los cables con puntera y las bornas de carril es así, esto se sigue manteniendo y esto es una cosa que sigue funcionando y por eso todas las compañías lo siguen utilizando. Y nada más, me quería despedir y queríais bueno, que esto es el futuro, chicos. Un abrazo y un saludo a todos.